Detonantes del asma, segunda parte. Para ubicarte en el contexto que vengo tratando, en el primer video te expliqué los 4 primeros detonantes del asma, que son los siguientes: rinitis alérgica, reflujo gastroesofágico, obesidad e infecciones respiratorias recurrentes. A propósito, te dejo el link en la descripción. En el presente video te voy a explicar otro de los factores que promueve la aparición del asma en alguien que no ha sufrido la enfermedad o que induce la crisis de la misma en el paciente que ha sido identificado como asmático. A estos factores yo les llamo los detonantes del asma. Vamos entonces con el quinto detonante del asma, los malos hábitos alimenticios. Yo sé que te estás preguntando, pero ¿de qué manera lo que comemos puede inducir o agravar el asma si te han dicho que esta enfermedad se produce por una reacción alérgica a una partícula ambiental como los ácaros, el pelo de gato, el pelo de perro, el polen, entre otras? Bueno, esto no es totalmente cierto. Te estás dando cuenta que la mayor parte de los detonantes no se relacionan propiamente con una respuesta alérgica a estas partículas. Para empezar, te voy a explicar en qué consiste para mí un mal hábito alimenticio. Sencillo. Si lo que comemos habitualmente es motivo de enfermedad o interfiere con el buen funcionamiento de nuestro organismo o con el desempeño normal de nuestras facultades, es un mal hábito alimenticio. Pero hay una excepción, siempre y cuando estos efectos no sean causados por intolerancia o por alergia alimentaria. Te lo explico con un ejemplo. La leche de vaca es un buen alimento, pero si cada vez que tu pequeño hijo lo consume le causa diarrea o síntomas de mala digestión, tu hijo no tiene un mal hábito alimenticio, sino una intolerancia a la lactosa o una alergia a las proteínas de la leche de vaca, cualquiera de las dos situaciones o ambas. ¿Te diste cuenta? En este caso es una condición clínica que tiene el niño la que hace que el consumo de este alimento sea dañino. Entonces, ahora te explico la segunda parte. ¿Cuándo el consumo de leche de vaca o sus derivados puede ser un mal hábito alimenticio? Suena extraño, ¿verdad? ¿Cómo así que el consumo de un alimento tan saludable como es la leche de vaca puede ser un mal hábito alimenticio? Te pongo un ejemplo. Si su consumo sobrepasa la capacidad digestiva del intestino, es un mal hábito alimenticio. Y es justamente el que yo veo todos los días en mi consultorio. Suele suceder que los padres le ofrecen a su pequeño hijo habitualmente múltiples porciones de lácteos al día, repartidas en coladas, biberones, yogur y otras bebidas lácteas industrialmente procesadas. Ya no me extraña que una madre me cuente que su hijo de 1 a 3 años consume 4 a 8 porciones de este alimento por día. En ese sentido, un alimento puede ser saludable para todo el mundo, menos para una determinada persona. Las intolerancias o las alergias alimentarias conforman justamente otro detonante del asma. De este interesante tema te hablaré en el próximo video. Pero desde ya te puedo adelantar algo muy importante. Con frecuencia muchos niños consumidores de lácteos pueden tener las 3 situaciones clínicas a la vez: intolerancia, alergia y un mal hábito alimenticio por exceso. Esta sumatoria de factores es la que hace compleja la situación clínica de un niño asmático y con frecuencia es la que nos hace perder el rastro de sus verdaderas causas. Todos los malos hábitos alimenticios dañan el funcionamiento del intestino y con el tiempo el funcionamiento de cualquier órgano vital a distancia, que aunque por el momento te parezca extraño, uno de los órganos más afectados por esta razón es precisamente el pulmón con el asma. ¿Te das cuenta de lo importante que es saber alimentar saludablemente a nuestros hijos y mucho más cuando ya han sido clasificados como niños asmáticos? En el video anterior te di un ejemplo de un mal hábito alimenticio que es el exceso de comida. También te dije que no todos los niños ni todos los adultos que comen más de lo que les corresponde para sus necesidades se vuelven obesos, como es el pensar de mucha gente. Su constitución metabólica de estos niños no se lo permite. A cambio de eso,
su intestino puede rebelarse produciendo enfermedad por reflujo gastroesofágico, incluso si su alimentación es saludable. ¿Te acuerdas en qué consiste la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Te lo expliqué en el video anterior. Esta es el conjunto de problemas clínicos que produce el reflujo gastroesofágico. El asma es una de sus complicaciones. Como si lo anterior fuera poco, las cantidades normales de comida para los niños o para los adultos sedentarios también pueden causar enfermedad por reflujo gastroesofágico. El sedentarismo por sí solo produce mala digestión, relaja el tono del músculo intestinal y produce disbiosis. En cambio, el deporte hace todo lo contrario. Mejora la digestión, el vaciamiento intestinal, la absorción de alimentos y promueve el crecimiento de bacterias buenas en el intestino. ¿No te parece interesante este concepto? Si practicas una actividad deportiva o tienes una buena actividad física, tu intestino tendrá bacterias buenas. Pero si eres sedentario, tu intestino tendrá bacterias malas. Esta es la disbiosis intestinal y ya tú conoces sus efectos a nivel pulmonar. El comportamiento biológico de las bacterias intestinales en el niño sedentario es el mismo que en el adulto sedentario. Lamentablemente, la actividad física de la población infantil ha disminuido considerablemente en los últimos tiempos. En cambio, la cantidad de comida ha aumentado para algunas familias. En ese sentido, no debemos extrañarnos porque ahora tenemos más niños obesos y sedentarios a la vez, algo que no fue una característica de mi niñez. Todavía recuerdo con alegría los tiempos de mi infancia. Todos los niños de mi pueblo éramos una sola manada. Día y noche corríamos y corríamos y corríamos jugando por todas sus calles. Éramos veloces, ágiles y tremendamente juguetones. Nuestro punto de encuentro favorito era la plaza del pueblo. Allí jugábamos sin descanso 2 o 3 partidos de fútbol casi todas las tardes. Por eso, a veces nos sorprendía la noche jugando y también la correa de alguna mamá furiosa. ¡Qué lindos tiempos aquellos! Un niño con esta actividad física no tiene la oportunidad de sufrir enfermedad por reflujo gastroesofágico por una cantidad normal de comida, a menos que tenga intolerancia o alergia alimentaria, como ahora lo tienen muchos niños. Cualquier cantidad de calorías consumida en estas circunstancias se metaboliza adecuadamente porque el cuerpo la demanda. Además, por ese entonces, lo usual era tener el hambre fisiológica, no la saciedad y a veces el hastío que tienen muchos niños ahora con tanta comida. Lo normal era la escasez, no la abundancia de comida que ahora tienen algunos hogares. Precisamente, muchos adultos que continúan comiendo las cantidades normales que en otra época podían hacerlo con buena actividad física de por medio, ahora sufren de enfermedad por reflujo gastroesofágico y han tenido que reducir esa cantidad a 2 porciones al día. La reducción sistemática de carbohidratos y de grasa saturada ya ha sido probada por distintas investigaciones como una técnica alimenticia efectiva para controlar el reflujo gastroesofágico del adulto. Como si lo anterior fuera poco, la mayor parte de nuestra población tiene una serie de malos hábitos alimenticios cuyo conjunto se conoce como la dieta del oeste, catalogada por algunos expertos como la peor del mundo. ¿Por qué? Porque es disbiótica e inflamatoria. Quiero decir que lo que usualmente comemos en los países latinoamericanos es perjudicial. Sí, aunque te parezca raro lo que acabo de decir. Algunas características de esta dieta son las siguientes: ricas en grasa saturada, en comestibles procesados, en comidas tipo rápido, en grasas trans, en ácidos grasos omega 6 y carbohidratos refinados y pobre en antioxidantes y en fibra. La dieta del oeste es quizá la causa de disbiosis intestinal más frecuente y ya sabes lo que la disbiosis produce en el pulmón, ¿verdad? La disbiosis intestinal reduce la capacidad de defensa del sistema inmune contra las infecciones respiratorias y algo más. La calidad de las bacterias que habitan en las vías respiratorias altas y bajas en gran medida depende de la calidad de las bacterias intestinales, puesto que estas últimas migran a dichas vías. En ese orden de ideas, si hay disbiosis intestinal por malos hábitos alimenticios,
habrá disbiosis también en las vías respiratorias altas y bajas, lo cual incrementa la inflamación en estos sitios, haciéndolos vulnerables a las infecciones y al asma. A propósito, ¿sabías que dentro del pulmón tenemos bacterias que si son del bando de las malas inflaman los pulmones, pero si son del bando de las buenas nos protegen de las infecciones y de las inflamaciones del pulmón? Por su parte, la inflamación intestinal causada por los malos hábitos alimenticios o por las intolerancias o las alergias alimentarias reducen la cantidad de inmunoglobulina A, nuestro principal frente de defensa en las vías respiratorias y en el intestino contra las infecciones. También la disbiosis intestinal por sí sola desvía el sistema inmune hacia la respuesta alérgica. Es decir, que basta con tener disbiosis intestinal o malos hábitos alimenticios para volvernos alérgicos tanto a los alimentos como a las partículas que respiramos. ¿Me escuchaste lo que dije? Que la disbiosis intestinal y los malos hábitos alimenticios son suficientes para volvernos alérgicos a las partículas que respiramos y comemos. No cabe la menor duda que los malos hábitos alimenticios inducen o agravan el asma en los niños. Si este es el caso de tu hijo, ya sabes lo que tienes que hacer. Evitar los malos hábitos alimenticios que te acabo de explicar y promover una dieta habitualmente rica en fibra, como son las leguminosas y los cereales integrales, y rica en antioxidantes, vitaminas y minerales que los contienen las frutas y todo tipo de verduras y hortalizas. Los malos hábitos alimenticios son quizá los detonantes más frecuentes del asma, tanto en niños como en adultos. La alimentación saludable, y cuando es el caso de carácter individual, por intolerancias o alergias alimentarias, es uno de los pilares fundamentales para prevenir y evitar las crisis del asma. Muy bien, no olvides suscribirte para que no te pierdas nada del contenido que estaré subiendo de este tema de actualidad, el asma en los niños. Recuerda, soy el Dr. Rosales. Hasta pronto.